En una historia más, en Designio de Amor con Jesús y con María, hoy les cuento que tengo un gran amigo que es interesante su historia. Es una historia de mundo total, donde realmente el Señor tuvo la oportunidad de tocarlo junto con nuestra madre en dos oportunidades. Y bueno, él le fue fiel en la primera, pero después, sácata, volvió y quedó en el mundo feliz, feliz, nadando, nadando, hasta que nuevamente, otra vez, nuestra madre le hizo un jalón de orejas y bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero no les cuento más. Aquí les dejo a este gran amigo para que les cuente él mismo qué ha sido de su vida. Hola María Tere, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué cuentas? Bien, alegre de Ay, verla, de compartir este momento con ustedes, contigo y con todas las personas que nos están viendo por medio de este canal. no, bueno, calle. Pues es algo bien interesante que podamos estar acá y que ver cómo la Virgen, nuestra madre, hace cosas maravillosas. Así es, Y Jesús, pues ni se diga, a través de ella ha sido quien ha tocado los corazones de todos, el tuyo y el mío. así es. Bueno, pero bueno, Calle, cuéntame cómo ha sido ese Cayetano de antes y en el mundo, con Dios, sin Dios, y nuevamente hoy, ¿cómo es ese Cayetano con Jesús? Bueno, María Tere, este es un caminar que verdaderamente pues a el Señor lo llama a uno desde muy pequeño. Tuve una familia pues ejemplar, mi papá y mi mamá fueron personas que siempre nos llevaron a la iglesia los domingos. Estuve en un colegio religioso de los salesianos, mi bachillerato, y mi vida pues transcurrió muy normal. Siempre fui obligado a las cosas de Dios. Yo nunca, fuera que me naciera mucho ir a la misa, no, me llevan pues como nos llevan a todos, ¿no? Obligados. Y en algún momento de mi vida estaba en Bucaramanga, en donde mi tía Maruja, yo tenía como 14 años, yo no había hecho la primera comunión y tuve una experiencia muy bonita con ella porque estábamos en las novenas del Niño Dios y vio que yo no comulgué ni nada, entonces me dijo, mira, usted no ha hecho la primera comunión. Y yo le dije, no, tía, es que yo no creo en la iglesia, yo no creo en los sacerdotes. Entonces me dijo, no, pero hay que hacer la primera comunión. Entonces me llevó de la oreja ante unas monjitas de la esquina y me obligó a hacer la primera comunión. Pero hay una cosa muy bonita en ese momento que fue el momento de la confesión. La persona que me confesó era un abuelito como de unos 80 y pico de años y la confesión fue de esta manera. Él me dijo los 10 mandamientos y me dijo, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? Sí, esa era mi respuesta. ¿Has honrado padre y madre? No. Pum, con un bastoncito. Esa fue mi confesión, la primera confesión que yo tuve y que yo no volví a hacer nunca más en mi vida. De ahí para adelante tuve una infancia demasiado precoz y muy llena de pecado, especialmente por la desobediencia. Fui desobediente a mi papá y a mi mamá toda la vida. Yo creo que por ahí empezó a entrar el mal. No, mis padres no eran personas malas, pero la relación de mis padres fue muy lejana por sus trabajos. Ellos tuvieron que trabajar toda la vida y tuvieron que Estar muy ausentes. ausentes. Entonces los que nos criaron fueron las tías, los primos, las empleadas de servicio. Entonces empezaron a entrar muchas cosas que no eran de Dios, principalmente la sexualidad. Y también la desobediencia, algo muy claro en mi vida, fue la desobediencia a mis padres. A la edad O sea, era de, muy rebelde. sí, demasiado rebelde. No siendo malo, pero sí era muy rebelde. En el año 92 me voy para Bogotá a estudiar, a lo que pues terminé mi bachillerato, me fui con mi hermano Carlos Eduardo y empezamos a estudiar en el colegio odontológico. Mi hermano sí terminó su carrera, yo no la terminé nunca. Después en el año 94 hay un amigo, el cual yo lo conocía desde que éramos pequeños, desde que muy jóvenes, de 8 o 7 años, era amigo de mi primo Carlos Ernesto, que usted conoce, Carlitos, y él empieza en mayo de ese año, del año 1994, llega hablando de la Virgen María, de nuestra madre, de ella, y llega hablando del Rosario. Entonces empezó a hablar de que la Virgen María, el Rosario, y desde mayo hasta el mes de septiembre más o menos, él empezó a tener un cambio de 180 grados. Y eso a mí me causó curiosidad, porque dejó de tomar lo que ofrecía el mundo, ¿no? El trago, las viejas, el cigarrillo, bueno, la rumba, todo lo que el mundo nos da en este momento, y especialmente a los jóvenes, ¿no? Entonces, pero yo empecé a ver un cambio en él y eso a mí me llamó la atención de José Bolívar. Entonces dije, pero este hombre, ¿por qué cambia de la noche a la mañana todas las cosas buenas que el mundo nos está ofreciendo, como la rumba? Entonces, bueno, así pasó. Y él en septiembre me dice, Cayetano, quiero invitarlo al Rosario, a donde se presenta la Virgen María. Yo, este man está loco, quién sabe que le O sea, está alabando. venía la Virgen María. No, un Venía. grupo de oración Okay. donde él iba y decía que la Virgen María se aparecía. Le hablaba a alguien. Sí, y el Rosario, que hacían en Santo Rosario. Pero pues yo la verdad no le creía mucho, pero lo que me produjo curiosidad fue su cambio, su transformación. Entonces, bueno,
yo le salí como al paso y le dije, bueno, hágale. Me dijo, bueno, tranquilo que yo le aviso cuando voy a ir, cuando va a ser el rosario y donde se va a presentar la Virgen. Yo le dije, bueno, listo, hágale. Para octubre, a mediados de octubre, me dice, ya le tengo la fecha, es el 31 de octubre. Yo dije, ¿un 31 de octubre? Como claro, yo no sabía en esa época, el 31 de octubre es una época pues donde hacen pues, Sacrilegio, sacrilegio, robos robo de de la Eucaristía. Entonces los grupos de oración pues hacen todo lo vigilias. contrario, vigilias para la reparación de todas las cosas malas que hacen. Entonces pues yo le dije, pero un 31 de octubre yo tengo rumba con mis amigos, bueno, vamos a rumbear, vamos a tomar, ¿cómo se le ocurre? Entonces me dice, no, la Virgen no quiere invitar a ese grupo, vamos al grupo. Entonces yo como a regañadienta le dije, como por salirle al pase, le dije, bueno, está bien. Para el 31, yo no me acordaba, yo llegué esa noche, llegué como a las 7:30 de la noche al apartamento y me encontré con José en el apartamento. Yo me sorprendí, entonces me dijo, la Virgen lo está esperando. Y yo, este man está loco. Entonces yo empecé como a hacerle como el quite, a decirle, más bien, vamos a tomar, tengo una fiesta con unos amigos y unas amigas, más bien vamos a rumbear y yo brindo hoy y vamos a tomar néctar, vamos a tomar aguardiente. Entonces me decía, no, la Virgen lo está esperando. Y yo como a regañadientes porque yo venía con uniforme, entonces me dice, yo lo espero. Entonces bueno, yo a regañadientes me cambié, hice roña para no ir y terminé yendo a la casa de esta niña. Entré a esa casa, era una casa gigante de un fondo como de media cuadra, unas casas con fondo, pero me llamó la atención que al principio vi una imagen de Nuestra Señora, la Virgen la Milagrosa, con sus manos en blanco en una cúpula de vidrio. Había muchos jóvenes y niños alrededor de ella, de la Virgen, y en la parte del medio habían papás y mamás, y en la parte de atrás todos los que íbamos llegando rezagados. Entonces yo me recosté contra la pared, me puse así contra la pared, y me quedé mirando, y yo decía, bueno, ¿a qué horas empieza Hablar la Virgen. no, empieza la película? Yo pensé que era un grupo de esos de alabaré, yo no sé, yo pensaba que era como algo fanático, sí, como le están lavando el cerebro a este man. Entonces yo quiero saber por qué le están lavando el cerebro, quién le está lavando el cerebro. Entonces, bueno, veo a una niña que se para al lado de nuestra madre, de la Madre Santísima, y empieza a rezar el rosario, María Tere, pero de una manera muy sencilla, no había nada extraordinario, el Padre Nuestro, el misterio, el Gloria, las Ave Marías, pero todo muy normal. Pero cuando ella comenzó el rosario, yo empecé a sentir un dolor aquí, como una puya. Y a medida que iba avanzando el rosario, yo sentí que esa puya empezó a doler más. Sí, empezó a dolerme más. Y en el tercer ¿Y qué misterio, pensabas? ¿Que era un infarto que te iba a dar? sí, no, yo pensé, no, yo pensé, como había estado ese día en taller, yo pensé que de pronto había hecho una mala fuerza. Yo empecé a meterle como, ¿será que hice una mala fuerza y me estaba doliendo acá? Yo no comprendía que era que la Virgen estaba tocando mi corazón en ese momento. Hoy lo entiendo, pero en ese momento pensé que era de pronto alguna mala fuerza que yo había hecho. Entonces yo dije, no, pues me estaba doliendo. Pero en el tercer misterio de ese rosario, sentí como que me estuvieran atravesando una flecha de mi corazón. Y escucho una voz al lado derecho mío que me dice, hijo, por encima de tus pecados, yo te amo. Yo volteo a mirar, veo a José Bolívar y veo a un señor aquí atrás y yo no vi ninguna mujer, sí, era una mujer suave, una voz de una mujer suave. Entonces yo dije, ¿esto qué es? Y yo me sorprendí y bueno, siguieron haciendo rosario. El cuarto misterio, el dolor era más profundo. Y en el quinto misterio, no me pregunte, Maretre, qué me pasó. Terminé arrodillado, llorando como un niño chiquito y me sentía el hombre más pecador del mundo. Yo tenía en ese momento como, creo que 20, 21 años, pero me sentía muy mal. Y le digo a José, al terminar el rosario, le digo, José, yo quiero aprender a hacer el Santo Rosario. Enséñeme cómo debo aprender el rosario. Entonces, él me dice, listo, vamos a empezar a hacer el rosario. Y yo empecé a hacer el rosario con él todos los días, a camandulear, entre lo que hacía mi tía Maruja. Entonces, bueno, empezamos a hacer el Santo Rosario y a medida que yo empecé a hacer el Santo Rosario, la Virgen, yo pienso que fue ella y el Espíritu Santo, me empiezan a hablar de los mandamientos, porque yo no tenía conciencia de los mandamientos, ni tenía conciencia del pecado, de lo que había originado en mí, todo el pecado que yo había hecho en 20 años de estar sin Dios. Desde que tenías conciencia es que Sí, del desde pecado. mis 4 años. Entonces, empiezo como a darme cuenta, principalmente de los mandamientos. Ella me recalcaba en cada rosario que yo iba haciendo el dolor que le había causado a nuestro Señor por mis pecados. Entonces, empiezo como a reflexionar los mandamientos y me doy cuenta que en todos me pelaba, que no había sido una No persona, había un escape. no. Entonces, él me invita a otro grupo de oración ese fin de semana, siguiente fin de semana, me invita a un grupo de oración de señoras ya de edad, de 60 para arriba, ya ellas ya murieron varias, el mismo rosario, normal, los mismos misterios, nada, y nuevamente empiezo a vivir ese dolor en mi corazón, nuevamente esa puya, ese dolor, pero con la diferencia que en ese momento que yo estoy rezando rosario con José y con estas señoras, visualizo cuando llega la Virgen María a rezar rosario, con los ojos abiertos, así, veo cuando llega. Y cuando yo la veo, pues yo me sorprendo, yo ¿Y pensaba, cómo es? nuestra madre, bella, es mucha luz,
su imagen, en esa vez fue la Milagrosa. Cuando ella llegó, yo me acuerdo que cuando yo empecé a verla que bajaba, con los rayos que botaba de la Milagrosa, me quemaba los ojos de la retina, sí, me ardían. Pero yo pensé que era purificación de mis ojos, ¿no? En ese momento, para yo poderla ver, porque yo no entendía de lo que me estaba ocurriendo. Más o menos a los 15 días después de que veo todo esto, José me habla de la iglesia, hay que ir a misa, de la confesión, pero yo no creía en la iglesia, porque yo decía que los sacerdotes todos eran maricas, perdónenme la expresión, pero en este momento del mundo yo lo dije así, y que la iglesia era creada por los hombres. Yo creía en un Dios lejano, no un Dios con nosotros. Entonces yo decía, sí, Dios está por allá lejos, pero pues en ese momento no sabía que Dios estaba en nuestro corazón, que estaba con nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. Entonces voy a la iglesia y en ese momento que voy a la iglesia empiezo a visualizar cómo el cielo y la tierra se hacen una sola en ese momento de la Santa Eucaristía. Y veo cómo baja el Espíritu Santo y veo cómo esa hostia del vino y el pan, Jesús viene hasta ahí y se convierte en sangre y en cuerpo de Cristo. Si entiendo ese momento, o sea, a mí me metieron todos sin anestesia, mija. Esa es la verdad, para que yo creyera. Entonces, yo no creía en los sacerdotes y cuando ya empiezo a hablar con los sacerdotes o empiezo a confesarme, yo visualizaba que no era el sacerdote, sino era Jesús de Nazaret el que me estaba confesando. Con Sí, eso te demostraba que él es el sacerdote, es Jesús en el momento de la confesión y de la Eucaristía, y de la que es el mismo Eucaristía, Jesús el que llega al cuerpo, a a consagrarse, consagrarse en ese pan y en ese vino, que es su sangre y es su cuerpo. a cumplir su promesa que se quedó ahí para Exacto. siempre. Y veía también al santo del sacerdote, que yo en ese momento no lo entendía, veía a algunos ángeles que hacían la venia en el momento de la elevación, veía a nuestra Madre Santísima al lado del sacerdote y al santo devoción de cada sacerdote. Pues yo no entendía quiénes eran, porque a mí me metieron todos sin anestesia, yo no entendía el tema. Para ese tiempo, tengo la oportunidad, nosotros teníamos la costumbre, en ese año 94, a mí me metieron todo así sin anestesia, para ese año, en noviembre, yo tengo las abuelitas que te estoy hablando del grupo de la Legión de María, eran legionarias de María, me dicen que hay un sacerdote que de pronto me explique qué era lo que me estaba ocurriendo. Entonces me voy para el cardio infantil, había una niña que se llamaba Ángela, ella tenía leucemia y me dicen estas señoras que el padre Jorge Alberto, que tú también lo conociste, iba a ir al cardio infantil ahora por esta niña, que fuera a buscarlo a él, porque él no vivía en Bogotá en esa época, vivía en Villavicencio. Entonces yo le dije, bueno, listo, yo quiero saber qué es lo que quiere Dios de mí. Entonces me voy a hablar con este padre, con este sacerdote, y él me dice en ese momento que si quiere vivir una experiencia de Dios, y yo pues una experiencia me dice una experiencia de comunidad. Entonces yo no lo entendía porque pues yo no tenía ningún tipo de, de léxico, sí, Sí, de de formación. formación, pues no entendía. Entonces le dije, ¿pero qué es una comunidad? ¿De qué me está hablando? Entonces me invitaba a vivir una experiencia de Dios en una comunidad religiosa. Entonces pues yo como estaba tan enamorado de nuestra madre y lo sigo sintiendo en mi corazón como esa primera vez, hoy en día otra vez, yo le dije que listo, que yo lo hacía, que tenía que hacer. Entonces me dijo él en ese momento que pues que me esperaba en enero, pero que no le podía contar a mis papás, sino cuando estuviera en la comunidad, porque ellos no iban a entender que yo me fuera para la comunidad religiosa. Yo le dije que listo, que yo lo hacía. Y me dijo que tenía que prepararme para la confesión. Mi respuesta en ese momento, le dije yo ya me confesé, padre. Entonces me dijo, no, pero es que usted tiene que confesarse. Y le dije, no, padre, yo ya me confesé. Entonces me dijo, no, usted tiene que confesarse. Entonces yo volví y le contesté, yo ya me confesé, padre. Entonces me dijo, tranquilo, que yo voy a orar por usted. Entonces yo le dije, pues padre, yo ya me confesé. Yo ya volaba con alas, yo ya parecía un ángel. Sí, ¿verdad? Yo decía, ya me confesaba de todo. Bueno, listo, el padre me dio la bendición. Yo me fui para mi casa ese día, me fui rezando el Santo Rosario y en el momento que llegué a mi casa empecé a visualizar, María Tere, mi vida desde los 4 años hasta los 20, 21 años que tenía ahí, como una película de toda mi vida, de todo lo que yo había hecho, bueno y malo, no, bueno, malo, de todo, sí, era como una tema de la conciencia, de Una una iluminación iluminación de de conciencia. conciencia. Toda mi vida, desde los 4 años, la desobediencia, pero el dolor que yo sentía en ese momento, María Tere, era tan fuerte porque era todas las veces que yo había crucificado a mi Señor, todas las veces que había desobedecido a mis padres al Señor, de todos los buenos consejos que me habían dado mis padres, mis tías, mis tíos, que yo había desaprovechado en ese momento. Entonces fue muy doloroso para mí, la verdad fue un momento de angustia, de dolor, me sentía, llegó un momento donde yo decía, no más, no me muestren más, de verdad esto para mí, y era un dolor de acá, del alma, fuertísimo por todo lo que yo había ofendido a nuestro Señor. Después de eso, en diciembre, tengo la oportunidad, nosotros teníamos la costumbre con José y con mi primo Carlos y con todos los amigos de irnos para Chinauta, eso es un corregimiento así como decir aquí Chinacota, Chinacota. salía uno, y el fin de año nosotros íbamos a rumbear a Chinauta, una finca, con amigas y amigos, entonces quedamos con José que íbamos a hablar de Dios,
de que íbamos A evangelizar. a evangelizarlos, hablándoles del Santo Rosario y de la importancia de la confesión. Entonces, bueno, nos fuimos para Chinauta, néctar a la lata, marihuana, droga, viejas, mejor dicho, Sodoma y Gomorra, ahí plena, todos contra todos, mejor dicho, de todo. Y yo con José, rezando el rosario y hablándoles de Dios, con José, ¿no? Y muertos de la risa, pues, de vernos hablando de Dios. Nosotros dijimos, no, aquí no hay nada que hacer, estos muchachos están muy desordenados. Yo me fui a acostar a dormir esa noche en el primer piso, era una finca de 2 pisos, y me quedé dormido, me acosté, me dormí, y en ese momento soñé que el techo del cuarto me lo hubieran quitado y veía todas las estrellas del universo, todas, 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 pero veía desde mi cama así, veía que una de todas las estrellas empezaba a brillar en el horizonte, empezaba a brillar más que las otras. Y en ese momento vi que la estrella cayó al cuarto y se iluminó todo el cuarto, pero era una luz, como cuando le prenden a uno la luz y dice, apague la luz. Apague que estoy encandelillado. Así me encandalilló, pero fuertemente. Y cuando yo volteo a mirar a mi izquierda, veo a la Santísima Virgen María parada al lado de mi cama y yo me quedo mirándola y ella me agarra con sus manos, me alza, como yo era como un niño chiquito, y me alza. Y entonces yo le digo a ella, estando en sus brazos, le digo, madre, déjame ir ante mis amigos para que ellos se den cuenta que tú verdaderamente existes. Entonces ella se queda mirándome y yo me bajo de las manos de ella y salgo a correr por el cuarto a buscar a mis amigos para que ella la viera. Cuando yo digo, ay, esto es un sueño, sí, yo caigo en cuenta que es un sueño. María Tere, yo la verdad esto no lo he podido experimentar en mi vida, nunca. Sí, yo he viajado, el nacimiento de Gabriela, de Juan Pablo, momentos en muchos lugares, en Medjugorje, en Fátima, en Lourdes, en tantos lugares que Dios me ha permitido ir a sus sitios de peregrinación, a muchos lugares donde la Virgen o nuestro Señor se ha presentado. Y lo que yo sentí en ese momento nunca lo he podido vivir. Sí, era una alegría, un gozo de todo mi ser, desde la cabeza hasta los pies, que yo no puedo describir. Yo digo, si eso fue con la Santísima Virgen María en ese momento, ¿cómo será en el reino de Dios? ¿Cómo era con Jesús de frente? En el cielo. Claro. Si eso fue con ella, ahora imagínese con Dios Padre, con Hijo y Espíritu Santo. Sí, debe ser algo, y eso yo no lo he podido vivir nunca más. Si en ese momento lo vi, nunca más lo volví a vivir. Después de eso, tengo la oportunidad de llegar a Cúcuta en ese diciembre del 94 y lo primero que hago es arrodillarme delante de mis papás y pedirles perdón. Sí, arrodillados llorándoles. Que mi papá y mi mamá eran sorprendidos, mijo, ¿qué le pasa? Y mis hermanos muertos de la risa, pues de verme en esa actitud, Sí, claro. no entendían La juventud. qué me estaba pasando, ¿no? Sí. Entonces yo lo único que le decía era, perdóneme papá, perdóneme mamá por ser desobediente, mentiroso, manipulador, bueno, todos los pecados que tenía, ahí me les agaché, les dije, mejor dicho, que yo los amaba mucho, ellos muy sorprendidos. En enero me voy para esta comunidad religiosa, no les digo nada, sino cuando estoy dentro de la comunidad. Y bueno, y empiezo a vivir esa experiencia de Dios. Ahí me decía el Señor, con la mente, me dijo el Señor, con la mente en el cielo, con el corazón en el Santísimo y con los pies en la tierra. Esas son las palabras que el Señor me dijo. Increíble esas 3 palabras aplicables. Sí, con la mente En el cielo, el corazón en el Santísimo y y con los los pies en la tierra. Eso me lo dice Él. Y ahí entendí también otra parte de nuestra madre, porque yo era todo la Virgen María. Para mí no existía el Espíritu Santo, no existía Jesús, no existía Dios Padre. Para mí era ella. Pero me doy cuenta cómo nos lleva ella a Jesús. ¿Sí? Ella, lo mismo que hizo con Jesús, ella que aceptó el fiat, dijo sí, lo vivió dentro de su vientre. ¿Y a quién lo dio? A todos. A todos. Eso mismo hace ella con nosotros. Ella nos agarra de su mano, nos endulza, nos muestra quién es Jesús y después ella nos da a Jesús. Ella se quita. Sí, nos entrega. Pero yo sigo no, claro. Pues, ella es la mamá. Sí. Entonces, bueno, vivo una experiencia más de todas las experiencias que pude vivir. Dentro de la comunidad había una persona estigmatizada. Yo no sabía que era una persona estigmatizada. No tenía ni idea. Esta persona tenía los estigmas. Yo decía, ¿esto qué es? Yo no sabía de San Francisco de Asís. Yo no sabía del Padre Pío. Yo no sabía absolutamente nada. Y empiezo a ver a un muchacho con unos guantes y me empiezan a hablar de la estigmatización. Y yo, ¿qué es eso? Sí, ¿eso qué es? Pues es una persona que vive la experiencia que vivió nuestro Señor en la crucifixión. Igual. La pasión, la muerte y la resurrección. Él vivía eso. Él se llamaba Roque Solaki. Entonces, si quieren lo pueden ver en YouTube, está la vida, un poquito de la experiencia de Roque. Increíble esa experiencia de Roque, bella, increíble. Bella. Tuve la experiencia de estar con él, de convivir con él hasta 1996. El Señor se lo lleva, da la vida por todos nosotros, la da por mí, la da por ti, la da por Natalia, la da por mi esposa, la da por todas las personas, porque el Señor le mostraba todo ese presente, ese pasado y ese futuro, ¿no? De todo lo que ha sido la humanidad. Y le pedía todos los viernes, todos los fines de semana, le pedía algo
sí, de esa pasión, le pedía decir, por ejemplo, hoy vas a entregar esta pasión, esta experiencia por los niños abortados. El otro fin de semana vas a vivir esta experiencia por el Papa, que era Juan Pablo II en esa época. Y así sucesivamente, todos los fines de semana vivía la pasión, la muerte y la O resurrección. sea que ahí el Señor te mostró a ti también que Él sí existe, es presente, es real. ¿Sí Sí, creías? claro, sí creía, pero nos pasó lo que le pasó a los apóstoles, que estaba Jesús con nosotros, pero no, No, enten- no lo tenía ni idea, no no tenían entendíamos lo que fe. nos hablaba, pero hoy sí lo entiendo. Entonces ahí entendí algo, bueno, eso ahorita lo voy a explicar más adelante, pero esta experiencia fue muy bella, pero también muy dolorosa, porque yo dije, Virgen del Carmen, si esto le pasa a este muchacho para seguir a Jesús, Entonces, a mí también me va a pasar. te claro. Entonces yo dije, no, ahí es donde ya, o eso es otra etapa de mi vida, que es la etapa que ahorita la contamos, ahorita la contamos. Entonces, bueno, el tema es que vivo toda esta experiencia y ya estando dentro de la comunidad en el 2017, perdón, en 1917, en 97. 1997, gracias, me retiro de la comunidad, me doy cuenta que no era el llamado. Igualmente a mí nunca me echaron de la comunidad, yo mismo en unas vacaciones no volví, me quedé acá en Cúcuta, duré desde el 95 hasta el 97. 3 años, más o No, menos, 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio estuve en la Bastante, tuvo una experiencia. experiencia larga. Sí. Ahora, cada vez que Roque vivía sus experiencias, todos los fines de semana, no solamente era Jesús el que se le presentaba a vivir la pasión, sino la Santísima Virgen María, el Padre Pío, Marta Robán, Santa Teresa Santa Teresa del Niño Niño Jesús. Jesús, San Miguel Arcángel. Sí, era una experiencia muy, muy bella, pero también muy de prueba también. Pero ante todo era la felicidad de que uno le veía la felicidad a Roque, y más que eso era esa entrega de que cada golpe que el otro le daba, porque eso también recurría a que el otro también lo Por perseguía. supuesto, donde está Dios está el mal también. Exacto. Y él decía, cada golpe que el otro me da es una gracia que yo recibo del cielo y la conversión de muchos pecadores, porque él al principio no quería aceptar esa cruz. Pero es que yo creo que eso es muy Sí, difícil, claro, Carlos. total, total. Pero él aceptó después de que vio muchas personas, familiares y amigos y sacerdotes en el infierno y en el purgatorio. Por eso aceptó ese llamado. Porque él al principio le dijo al Señor que no, que lo dejara quietico, que él quería seguir la vida pues normal, no quería esa entrega que el Señor le estaba pidiendo, hasta que mostrándole pues de pronto todo el purgatorio y el infierno, entendió que era necesario que él diera también esa parte de salvación. Alguna vez yo le pregunté a él, bueno, venga, porque él era un ser humano como nosotros, como usted o como yo, pecadores, seres humanos de carne y hueso. Y yo en mi ignorancia y mi imprudencia, ¿no? Le pregunté, bueno, usted es un pinche pecador igual que yo, ¿por qué el Señor lo eligió? ¿Por qué busca personas si Él ya dio la vida por nosotros en la cruz? Entonces Roque me contesta y me dice, Cayetano, sencillamente porque el Señor me dice que hay tanto pecado en el mundo que ni la sal del mar alcanza a cubrir el pecado que hay en este momento. Y por su infinito amor y su infinita misericordia, busca almas expiatorias como yo y como muchas más que hay en el mundo entero, Como salvavidas. como salvavidas para que no se condenen tantas almas. Cuando él me contesta lo de la sal del mar, yo decía, ¿este man de dónde saca? Él era campesino. Sí, él era completamente campesino, él estaba estudiando su bachillerato, lo estaba, cuando es de noche, lo estaba Validando. validando. Entonces, las respuestas que él tenía eran muy profundas, María Tere. Y a mí eso me sorprendía mucho cuál era su respuesta. Por ejemplo, una vez nos salió con el cuento que había ido a una parte del cielo. Entonces yo le pregunté, bueno, venga, dígame, después yo lo agarraba así cortico, así como estamos hablando nosotros, le preguntaba, bueno, ¿cómo es el cielo? Entonces me dice que donde lo había llevado nuestro Señor Jesús era como una gotica de agua. En esa época no había lo que vemos hoy en día pues, en la televisión, que desde donde él nos veía era como una gotica de agua y desde ahí veía todo el mundo. Yo decía, ¿este man de dónde saca? Sí, era imposible que dijera esas respuestas que él tenía eran muy profundas. Y él todo lo que le pedía al Señor, otra cosa de las que me llamó la atención, que cuando uno está en gracia y cuando está como en ese caminar con el Señor, en el dolor y en el gozo, en el gloria, sí, en todas las etapas, él tenía algo muy especial que era todas las cosas que él le pedía al Señor, se le cumplían. Sí, por ejemplo, nosotros, como era una comunidad naciente, nosotros comíamos puras lentejas mañana, noche y día, barrer, trapear. Bueno, lo que yo nunca había hecho en mi vida lo hice allá porque pues, yo nunca, lavar mi ropa interior, mis pantalones, nunca. Y vivir toda esa experiencia. Pero lo que me llamaba la atención de él era que todo lo que él le pedía, decía, Señor, regálanos hoy carne. Y llegaba una señora al otro día con un ternerito a entregar. Y entonces hacíamos, pues, se preparaba La carne. la carne, o cerdo, los pollos, hacía todo el tiempo la O sea, divina, los proveía. sí, la divina providencia. Él era muy amigo de San José y muy amigo de nuestro Señor.
pero el Señor le concedía todo. Entonces, eso a mí siempre me llamó la atención en Roquecito. Y bueno, después de que me retiro de la comunidad, ¿Qué pasó ahí? bueno, ahí pasó algo grave. Esa historia la conocemos los dos. En el año 97 llego a Cúcuta nuevamente. eh, Empecé a ir a un grupo. Cuando yo llegué de la comunidad, yo entré a un grupo acá de la Legión de María, señoras de 70 años, 80, nuevamente me persiguen las señoras y empecé a hacer, yo le prometí a la Virgen, cuando yo llegué a la comunidad, yo aprendí a hacer camándulas. Entonces yo le prometí a la Virgen que yo iba a propagar el rosario, haciendo las camándulas y hablándoles de la confesión. Entonces, bueno, llegué muy Fervoroso. fervoroso, con esa luz prendida, esa vela prendida. Y 97, 98 yo estuve con la Legión de María, trabajando, yendo a rezar rosario, pero esa velita se fue opacando. ¿Y por qué? Le pasó el texto bíblico, el hombre que barrió su casa, la dejó barriguita. Entonces el otro se va, que es el demonio, y vienen 7 más. Entonces se me apagó esa luz y dejé que entraran los 7 pecados capitales. Tuve la oportunidad, pues, tuve varios noviazgos, mi vida, pues, se convirtió. Hay un tema que me marcó mucho con Roque y fue que dije, la cruz es muy difícil de llevar. Yo no quiero esa cruz, yo quiero el camino ancho, yo no quiero el camino angosto. Si quiero llevar mi vida como católico, pero a mi manera, en el camino anchito. A mi conveniencia, de acuerdo a lo que vaya necesitando de Dios. Sí. Sí, y no porque yo sabía que estaba en pecado. Cuando yo empiezo este proceso nuevamente, yo tenía conciencia de lo que era el pecado, pero preferí el camino ancho porque no quise entender que no hay redención sin cruz, María Teresa. Pero esa cruz hay que llevarla con amor. Y esa fue la parte que yo no quise entender. Entonces, ¿qué hice? Volver por el camino ancho del mundo, el demonio y la carne. Entonces empecé a estudiar nuevamente, empecé con mis amigos a beber, a tomar. Nuevamente regresé a lo mismo. Tengo la oportunidad de casarme, me caso, tengo un hijo. No hubo, la relación de nosotros fue más del mundo, fue más por, el matrimonio lo agarramos más por el tema de un compromiso de sociedad, más no verdaderamente el sacramento matrimonial. No había conciencia en nuestra relación, Dios no estuvo nunca, por lo tanto, pues no iba a ser fácil este matrimonio. Tengo un hijo con María Tere, que se llama Juan Pablo. eh, y fue una relación pues sin Dios y pues lo que está sin Dios pues no había como esas bases no estaban fuertes, por eso se derrumbó todo lo que de pronto empezamos y pues si no estaba Dios, ¿quién estaba? Pues el otro. No había Eucaristía, no había confesión, no había, no Rosario, había ni rosario, ni había evangelización, nada. evangelización en nosotros ni en nuestro hogar. Sí, la verdad fue que fue un noviazgo sin Dios y yo pienso que parte de eso, ahí empezamos mal. Nace Juan Pablo, al año más o menos, nace mi hija Gabriela, nace de otra relación en ese momento, pues cuando nace Gabriela, mi respuesta fue bueno, yo respondo, pero pues por mi parte, y usted responde por la otra parte con la mamá de mi hija. Mi vida siguió en un desorden total, de rumba, de viejas, de relación en relación, bueno, una vida totalmente desordenada. ¿Y no hacías un pare y pensabas en ella? Sí, pero vuelvo y le digo, quería el camino ancho, María Tere, porque decía, yo no voy a agarrar la cruz, es muy difícil, si no, no quería. Pero en ese momento de cambio, vea que la primera vez, porque conocí yo a Jesús, Por tu amigo sí, José, pero ¿haciendo qué? rezando ¿Rezando qué? el rosario, El Santo Rosario. Sí, ese fue el punto de partida. Entonces, cuando me retiro de la comunidad, ¿qué le prometí yo a la Virgen? divulgar el Santo Rosario. Divulgar el Santo Rosario. Bueno, entonces, en el 2008 estaba en el centro, fue en una Navidad, y cuando entré a un sitio donde venden, aquí en Octava, que venden cosas de Navidad, encontré un rume de pepas de madera y vi que vi las maderas y inmediatamente escuché una voz de una mujer que me decía, acuérdate de la promesa que tú me hiciste. Wow, ¿y entonces qué hiciste, Cayo? En ese momento le dije al señor que estaba atendiéndome, le dije, señor, ¿me regala un paquete de pepas de madera? Porque me acordé inmediatamente de la promesa que yo le había hecho a ella, a nuestra madre, que era hacer las camándulas y evangelizar por mí. Pero yo ya no rezaba rosario, María Tere. Pero igualmente a regañadientas compré el material y le dije al señor, me regala unas cruces y me regala una pita, pero no me acordaba que era terlenca. Entonces me dice, ¿terlenca? Entonces sí, terlenca. Entonces llegué a mi casa, en ese tiempo vivía yo en Bellavista, y llegué al cuarto y las coloqué encima del escaparate en la parte de arriba, y ahí se quedaron 2008 para 2009, un año. Cuando yo me cambié de casa para este apartamento, en ese trasteo,
Las vio. Sí, y la Virgen nuevamente me dice, pero ya más fuerte, me dice, hijo, acuérdate de la promesa que tú me hiciste. Y yo como a regañadientas dije, bueno, madre, voy a hacer las camándulas. Entonces empecé a hacer las camándulas, pero yo no rezaba el Santo Rosario. Entonces empecé a hacer las camándulas en mi negocio y empecé a decir inconscientemente, porque yo no era consciente de lo que estaba diciendo, porque estaba lleno de pecado, lleno de miseria, de todo, de todo el pecado, los 7 pecados capitales me quedan en pañales. Entonces empiezo a decirle a la gente, ore por mi conversión. No sé por qué lo decía María Teresa. Oren por mi conversión, oren por mi conversión. Entregaba el rosario y decía, oren por mi conversión. Entonces, eh, me cuando yo empiezo a entregar las camándulas, todas las torres de Babel que yo había construido, María Teresa, ahí qué pasó, Se cayeron. se cayeron. Pero ella siempre estuvo ahí apoyándome, mostrándome las cosas. Yo no entendía qué me estaba pasando, entonces ¿Qué era pasó con tus amigos, tu trabajo, todo, todo? todo se ¿Qué fue, pasó con no, eso? todo se fue. O sea, ahí ya no hubo amigos, no hubo nada, sí, verdaderamente en ese momento, como le había firmado tantos cheques al demonio abiertos, pues el otro me empezó a reclamar todo lo que yo había hecho con él, a quitarme las cosas materiales. Pero el Señor, por su infinito amor y misericordia, tampoco lo permitió todo, ¿sí me entiende? Fue como otro renacer en mi vida. Y en el 2010, sí, en el 2010, a ver, eso fue en 2009, entre 2009 y 2010. Ahí conozco al padre Pedro Botello. Yo ya lo conocía, pero pues no tenía la relación que tuve después. Y empieza él como a llevarme en la parte espiritual. Entonces empieza un cambio, no fue fácil, María Teresa, yo entiendo que fue un proceso difícil, yo era alcohol, pues tomaba mucho, sí, alcohólico, fumaba, Muy promiscuo. sí, total. Eh, y igual, pues una vida muy desordenada, sin Dios. Y pesaba, pues usted me conoció, como 130 kilos, eh, no, totalmente desfigurado por el pecado. Y empieza como ese cambio y empiezo a darme cuenta, voy a un retiro que tengo, bueno, por misericordia del Señor, voy a un retiro de sanación y en este retiro de sanación le digo al Señor, bueno, le digo primero a nuestra Madre, rezando el Santo Rosario, que me perdonara por todo el tiempo que estuve tan alejado de ella y de su hijo, que tuviera misericordia de mí, era lo que le pedía, que me renovara, que tuviera misericordia, porque pues había vuelto y peor, me había vuelto peor mi situación del pecado, ¿no? Y para el, Eso nos sucede, yo creo que a todos, Calle. sí, y fue muy duro, María, porque sentía también nuevamente ese dolor, todo lo que había ofendido a Dios por todo ese tiempo que estuve tan alejado, casi como que casi 10, no más, a ver, casi unos 13 años, más o menos, sin Dios, y muchos errores, y fueron peores los errores, ya fue más doloroso lo que había causado en el pecado, no solamente a Dios, sino a mi familia, a ti, a mis hijos, a mí mismo, sí, fueron cosas terribles, muchos errores por mi pecado. Entonces, bueno, empiezo como otra vez este proceso, voy a este retiro de sanación y le hablo a la Virgen, le digo rezando el rosario pues, que le pedía a ella mi conversión nuevamente, que me ayudara nuevamente a retomar este camino. Y bueno, llego a mi cuarto ese día a las 10:30 de la noche cansado, me acuesto a dormir y a la 1:15 escucho unas cadenas en el pasillo. Entonces yo me sobresalté y yo, uy, Virgen del Carmen, ¿esto qué es? Entonces empecé a hacer la coronilla de la misericordia, empiezo a hacerla y cuando hago la coronilla, eh, escucho una persona, me dice, esta voz me dice, prepárate, prepárate para ahora se me fue, prepárate para el combate, prepárate. Entonces yo empiezo a hacer la coronilla de la, Misericordia. no, la misericordia ya la he hecho, la coronilla de protección, que me la ha enseñado el padre Botello, y empiezo a hacerla y me quedo dormido. En ese momento entra el mismísimo Satanás a mi cuarto, me paralizo completamente, me quedo así quieto, que no me podía mover, y lo veo sentado ahí al lado, sentado como en el nochero, y me decía que él me había engañado toda la vida, muerto de la risa. Yo a usted lo he engañado toda la vida. Y empieza a mostrarme todo el pecado que yo había cometido, como a restregarme toda mi miseria. eh, eh, y yo en esa lucha ahí quieto, no me podía mover, y me decía, yo a usted lo he engañado toda la vida, pero así con esa rabia. Entonces yo mirándolo, yo sabía dentro de mi corazón que él no me podía hacer daño.
Entonces lo único que me sale dentro de mi corazón es la canción de María de Nazaret. ¿Y la cantaste? Dentro de mi corazón, yo no sé cómo explicarlo, pero No. ahí él sentado, ¿No te acuerdas eso así? no, porque yo sabía que no me podía tocar. Sí, claro. Entonces yo empiezo a cantar dentro de mí, María de Nazaret, y ese man sale pitado del sitio. Eh, eh, Después de eso, pues en el mismo sueño, porque pues, era entre la realidad del cuarto y yo no sé cómo eso es un estado que Dios lo permite, no sé cómo explicarlo, y veo que hay 4 ángeles y un ángel de ellos me alcanza un celular. Entonces, es loco, pero pues es lo que me pasó en ese momento. Y en ese momento me dice el ángel, no te preocupes. Ah, no, me pasa el teléfono y la persona que me habla es el padre Jorge Alberto Hernández, el sacerdote de la comunidad, Sí, el que me invitó a la comunidad de los hijos. Me dice, ya fallecido. sí, ya fallecido. Cayetano, no se preocupe. ¿Usted sabe con quién habla? Yo le digo, sí, padre Jorge. Entonces me dice, no se preocupe que Dios está de tu lado. Es las palabras que él me dice, que no tuviera miedo. Entonces, bueno, yo después de eso, los ángeles me llevan como a Roma, yo no conocía Roma, y empiezo a subir como unas escaleras en caracol, y empiezo a ver todas las advocaciones de nuestra madre, todas, 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 y muchos ángeles, María Tere. Y cuando llego arriba a la cúpula, veo a la Virgen de Guadalupe, yo no era devoto de la Virgen de Guadalupe, veo una corona en una mesa en donde ella estaba, y le coloco la coronita. Y al año completo, María Tere, usted no me va a creer, voy a Guadalupe, conozco, bueno, después de eso tengo un sueño en mayo, donde la Virgen me hablaba y me decía que tenía que hacer rosarios. Entonces eso fue en el 2011, en mayo de 2011, y yo le digo a ella que yo ya estoy haciendo camándulas, que yo le digo, madre, estoy haciendo camándulas, ¿cuántos rosarios quieres que yo haga? ¿Cuántas camándulas? Entonces ella me dice, tienes que hacer millones de rosarios. Y yo, pero millones de rosarios, si hago 500 y eso me voy apenas, porque yo empecé a entregar muchas camándulas, María Tere. Y sigo diciendo, oren por mi conversión. Por eso le pido, oren por mi conversión. Entonces, cuando ella me dice eso, yo le digo a mi director espiritual, que era el padre Pedro Botello, le pregunto, padre Botello, es que la Virgen me dice que tengo que hacer millones de rosarios. Si usted qué me puede, si, ¿qué me puede aconsejar? Entonces él me dice, yo no le tengo la respuesta, pero sí le tengo la respuesta. ¿Usted conoce a Santo Domingo de Guzmán? Yo ni idea, nada. Entonces yo digo, no, ¿quién es Santo Domingo de Guzmán? Entonces me dice, a él fue que se le entregó el rosario. A él se le reveló la Virgen, Nuestra Señora del Rosario. Y le enseñó a hacer el rosario. Exacto. Y le dijo que lo divulgara a todas las personas. Exacto, en el siglo XII. En 1500 algo. 1500, 1200. No, 1210. Sí, Pero no me acuerdo. Sí, 1210. Bueno, el tema es que el padre Pedro Botello me dice, busca a los dominicos. Entonces voy a donde los dominicos y al fin me veo con el padre Said León, que era el párroco de esa iglesia de aquí de San Martín de Porres. San Martín de Porres, y él me invita a México, voy por primera vez a México y conozco la Guadalupana, al año completico de haber tenido sueño con ella. Voy a este santuario bellísimo, fue una experiencia muy linda, y ahí conozco a mi esposa. A Nancy. A Nancy. Bueno, ahí yo iba a pedirle a la Guadalupana que me diera una mujer que amara, que pudiera pues tener una vida equilibrada. Le pedí a ella pues mi conversión, de tener esa experiencia con ella y con nuestro Señor, ¿no? Que viera verdadero un proceso de conversión y que yo pudiera seguir este caminar, ¿no? Entonces ahí donde yo les digo, no hay redención sin cruz. Definitivamente el camino es el camino angosto, pero esta cruz hay que llevarla con amor, no porque me toca. Bueno, Calle, y hoy en día con todo este proceso y todo este tiempo que llevas ya en este camino con el Señor y con nuestra Madre, ¿de qué manera evangelizas? ¿Cómo evangelizas? ¿A través del Santo Rosario, bueno, mire, de alguna comunidad? ¿Ayudas a alguien en alguna comunidad? Es cómico, pero vea que el Señor me estaba hablando desde el principio de los grupos. Cuando yo llego de México, el Padre Said me invita a las cofradías del Rosario. Cuando yo llego a las cofradías del Rosario después de México, adivine quién eran las cofradías del Rosario, María Tere. ¿No adivino quién? Era la Legión de María. Eran las abuelitas. El inicio. Fue el inicio. Claro. Ella lo volvió a los inicios. Pues claro, pues siempre me lo ha dicho, tiene que trabajar con el Santo Rosario. Con el Santo Rosario. ¿Y quién eran las abuelitas que rezan el Rosario en las parroquias? De la Legión de María, los grupos apostólicos. Bueno, hoy hay muchos grupos apostólicos. Está Lazos de Amor Mariano, está Emaús, está los cursillos de cristiandad. Bueno, hay muchos grupos apostólicos. Hoy trabajamos con todos los grupos apostólicos y les enseñamos que tenemos una cualidad en particular, que es el rezo del Santo Rosario. Pero les decimos que no se queden solamente rezando el Santo Rosario, sino hacemos talleres de camándulas donde aprendan a tejer las camándulas. Y rezan el rosario mientras lo hacen. Exacto.
Entonces van tejiendo las camándulas y van haciendo las camándulas y las propagan en las cárceles, en los colegios, Universidades. en universidades, en las cárceles. Bueno, Rosario tiene tan diversidad. Rosario, a mí me da risa mucha gente que habla de que Rosario es de María. No, el Rosario es cristocéntrico. Ahí se habla de la vida de Jesús, toda la vida de De Jesús, los cuatro de evangelios. 4 evangelios, luminosos, gloriosos, dolorosos y gozosos. Ahí está la vida de Jesús. ¿Y cómo es el trabajo de Misión Fátima, Calle, que llevas ahí? Bueno, Misión Fátima entra ya en el 2018, es diferente, ya el padre Said, en esa época siendo provincial de los dominicos, dos barranquilleras, dos amigas barranquilleras de él, le dicen al padre de traer a nuestra madre, la Virgen de Fátima, la peregrina, son 13 imágenes que van por el mundo, yendo por todo el mundo a evangelizar del misterio de Fátima, de 1917, el 13 de mayo. Entonces, el padre Said le piden el favor, siendo provincial, porque solamente los obispos provinciales pueden pedir la imagen a los países. En este caso fue el padre Said, y en el 2018 ellas le piden al padre que pida la imagen a Fátima, al santuario, y se les da la venida de Nuestra Señora por segunda vez en ese momento, en el 2018, después de 53 años que no venía a Colombia. Viene nuestra madre casi por 8, 7 meses más o menos, que fue una experiencia bonita, y ahí nos invita el padre Said, invita a muchos grupos apostólicos, entre eso la Fundación de Nuestra Señora de Santo Rosario, a que acompañáramos a nuestra madre a esa evangelización. Uy, sí, porque ha sido bastante larga por todo Colombia. Van a muchos pueblos, Bueno, ciudades. 2018 fue la segunda venida de ella. En el 2022 nuevamente fue pedida por el monseñor Víctor Manuel. Víctor Manuel Ochoa Cadavid, quien fue, pues, en un tiempo fue el obispo de Cúcuta. Él la pide nuevamente en el 2022, hasta ahorita, hasta este tiempo, 2022 hasta el 2024, Mucho ha tiempo. estado la Virgen 2 años casi, caminando por todo Colombia. Increíble, ¿no, Calle? Sí. Esta historia, también esta historia tuya que puede ayudar a muchas personas. Pero bueno, ya que estamos aquí los dos, yo también en mi testimonio pude hablar algo sobre la nulidad matrimonial. Sí. Y pues tú también ya te casaste el año pasado, por gracia de Dios, fue un regalo que nuestra Sí. madre también, yo creo que más es un premio, ¿no? Que nos ha dado. Ese regalo Dios es un premio por justo, yo lo veo como un premio justo de amor y misericordia, de que uno acepta en realidad su propia miseria, ¿no? Y es como decir, bueno, otra oportunidad más, porque él siempre tiene oportunidades, pero para cada uno de nosotros, pero sí es como ya que somos personas que hemos tenido esa oportunidad de nulidad matrimonial, pues es bueno que aclaremos esa parte, ¿no? Bueno, La iglesia no anula. no. No, exactamente. No hay anulación, nunca hay una anulación matrimonial porque el matrimonio es un sacramento divino, sí. Sí. Sí, pero hoy en día, o bueno, mucho tiempo atrás, la iglesia permitió a los casados, por diferentes dificultades que han tenido, hay unas causales que la iglesia permite que haya nulidad, que es diferente Se declare. sí, se declare nulo el tema por, ya sea, hay varias causales. Eso es un tema muy profundo, pero más que eso, a mí me pasó algo en el 2012, que fue que un amigo muy de Dios me dice, tienes que cerrar un ciclo de tu vida, y el padre Pedro Botello también me lo dijo, el padre Saí también me lo dijo, tienes que cerrar un ciclo de tu vida que no hubo. Que no hubo, perdón, y es el matrimonio que tuviste con tu primera esposa. Sí, O sea, ellos declaran nulo, o sea, no hubo de acuerdo a un proceso de Sí. un proceso que ellos llevan de investigación, donde ellos pueden pues mirar en realidad la causa dependiendo pues de la Causales. situación, sí, las causales. Entonces, bueno, empecé el proceso y fue un proceso pues, de casi 6 años. Yo no lo hice con el Papa Francisco, sino con el Papa Benedicto, que era el anterior. Que ahora hay tribunal en cada diócesis y pero es que tienen la potestad anteriormente de llevar ese proceso. el obispo era cada obispo hoy en día es el que los lleva, con el tribunal eclesial de cada diócesis. Anteriormente no nos tocó así, María Teresa. Sí, claro. Yo pienso que es el Espíritu Santo le alumbró a nuestro Señor, a Y Papa no Francisco. significa que el hombre está cambiando, la iglesia está cambiando los designios y los preceptos del Señor. Es que se declaró nulo, o sea, no hubo. Igualmente, Dios lo dice también, todo lo que será atado en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que será atado en la tierra será atado en el cielo. Es lo que pasa con el matrimonio, cuando hay esa nulidad, siempre y cuando haya unas causales de que no fue nulo el matrimonio, por las causales que hay en efecto ya del tribunal, el abogado del tribunal le dice a uno, bueno, hay esta causal, hay en otras que no se puede dar. Sí, desafortunadamente o afortunadamente no sabemos que no se pueden dar esas declaraciones de nulidades matrimoniales. Pero bueno, ha sido una experiencia bella. Yo pienso que el Señor escribe recto en renglones torcidos, María Teresa, y eso fue lo que hizo en ti y fue lo que hizo en mí. Sí, así es. Y yo le doy gracias a Dios por esta experiencia, por no separarme nunca de nuestra madre, de seguir en este caminar. Para mí, pues, mis hijos son una bendición.
Mi matrimonio con Nancy ha sido una bendición grandísima. Le doy gracias a Dios y a nuestra madre por su amor, por, por recuperarnos del pecado de tantas cosas que no fueron bien hechas, Y pero igualmente esa renovación, ¿no? Porque sí, es lo que ha hecho Dios. Dios ha hecho un antes y un después. ¿y qué consejos puedes darle a esas personas que de pronto han sentido ese toque del Señor y retroceden? Que, que vuelvan, que el mejor camino es este, que no hay otro camino, sino el camino angosto, el de espinas, el de, Rosas. el de rosas, pero llevarlo con amor, esa cruz, cada cruz que llegue es un regalo del cielo y hay que saberlas llevar con personalidad, pero para eso hay que estar en gracia. Y estar en gracia es confesarnos, rezar el Santo Rosario, lo que hizo Carlos Acuti, ¿ya? Sencillamente cómo se ganó el cielo ese niño, ese joven. Rezando, Rezando rosario, yendo a viendo al misa, Santísimo, confesándose. Es como las 5 piedritas de nuestro, de de Medjugorje. Medjugorje. Para nosotros vencer al Goliat, ¿cómo debemos vencerla? La primera piedrita, el rosario. La segunda, la confesión. La tercera, la Santa Eucaristía. La palabra. Y eh, el, el ayuno. Las 5 piedritas para poder vencer al Goliat que tanto nos persigue, que es el demonio. Y podemos ser unas personas libres en el mundo Claro, y felices. somos del mundo, pero no, somos del cielo. Y vamos para el cielo. Esto es cortico, esto es como un viaje de Cúcuta a Bogotá o de Bogotá a Cali. Es un viaje cortico. Verdaderamente tenemos que apostarle a la eternidad, no a las cosas del mundo. Nosotros no nos llevamos ni el carro, ni nuestros hijos, ni nuestras casas. No nos llevamos nada, sino las buenas obras que podamos hacer aquí en la tierra, haciendo el bien y mostrando a nuestro Señor, mostrándolo de ese amor que Él tanto nos está pidiendo, que lo amemos, que de su misericordia, de nuestra Madre Santísima, que tanto nos pide en todas las apariciones que ella ha pedido es la conversión de todos los pecadores, desde 1917, bueno, 1917 no, mucho antes, desde la Salé, de tantas apariciones que ella nos pide la conversión, el llamado a la conversión, el rezo del Santo Rosario, de la Santa Eucaristía, de la confesión, de estar en gracia. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Así es, Llamarlo Padre. en el Santísimo Sacramento del altar, en ese sagrado, que no lo hacemos. Desafortunadamente no lo hacemos y lo tenemos todavía dispuesto a nosotros. Y de la Santa Eucaristía. Así es. Bueno, entonces aquí les dejo esta gran experiencia de un ser humano que, como ya les dijo, estuvo en el mundo total y hoy en día pues también sigue en el mundo, pero ya de la mano de nuestro Señor y de nuestra Santa Madre. Creo que ha sido muy importante esta hermosa historia que sé que les va a interesar a muchos, que se van a identificar muchos también con algún detalle en especial que haya podido comentar Cayetano. Y bueno, si a alguien le impactó, le llegó a su corazón y conocen a alguna persona que de pronto les pueda interesar, pues no dejen de compartir esta hermosa historia. Si quieren preguntar algo más sobre la historia de Cayetano, si quieren algún consejo sobre cómo hacer el Santo Rosario, escribir aquí en los comentarios que nosotros todo lo vamos a responder. Chao, recordemos que de signo de amor siempre lleva ese amor de Dios a todos los corazones. Dios los bendiga y tejiendo lazos de amor y conversión por medio del Santo Rosario.